¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Itán Puente Pastrana. Actualmente soy estudiante de la licenciatura en Historia en el Sistema Escolarizado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Aquí con el compañero Andrés. Tengo una formación previa en Biología, orgullosamente en la UAM Xochimilco. En la UAM Xochimilco nos enfocamos más que en materias o en un tema de hiperespecialización, sino en un manejo más integral de la biología, más holístico podríamos decir, sistemático sería la palabra más indicada, sobre ecología y manejo de recursos naturales. Actualmente pues me intereso, mis áreas de investigación o de enfoque son más sobre historia ambiental, ecología histórica, que no es lo mismo, temas de historia de clima, climatología histórica, y bueno, pues siempre estoy buscando, ¿no?, hacer una síntesis, una conjunción multi, inter y transdisciplinar de los problemas que tenemos en la actualidad, y los problemas ecológicos, que son los que más me interesan actualmente. Es una pregunta complicada, pero como decía Edgar Morin, ¿no?, a lo complejo lo sencillo. Básicamente la educación es esencial, nos hace mejores humanos, sin dudarlo. Ya lo decía también Cristina Pacheco, ¿no?, que es una autora a la que yo seguía muchísimo. Únicamente la educación es el gran tesoro de nuestro país, ¿no? No la podemos perder, la educación pública sobre todo. Una educación crítica, abierta, plural, no únicamente técnica, ¿no? No se trata aquí de una educación tecnificante, ¿no?, tecnológica, sino realmente de una educación acompañada de ética, de una reflexión epistemológica, hasta ontológica, ¿no?, de nuestro lugar en el universo, o en este mundo, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo. Una educación, pues sí, básicamente más abierta, más plural, enriquecida por otras perspectivas. Y sí, básicamente para mí la educación es fundamental para hacernos mejores seres humanos. Creo que esa sería mi pregunta, ¿no?, la respuesta. Bueno, la UNAM para mí representa mi presente y espero que mi futuro también. Como les platicaba en un segmento anterior, bueno, yo tengo una formación previa en la UAM Xochimilco. Eso también me da otras ventanas, otras visiones, y sé que la UNAM no es el centro también de la educación en este país. Hay instituciones maravillosas, Chapingo, Investaf, Colegio de Postgraduados, el mismo Politécnico, desde luego la UAM, las universidades estatales, donde se genera también conocimiento muy valioso. Entonces, en ese sentido también creo tener una perspectiva más un poco crítica o alejada, o no tan romantizada, ¿no?, respecto a la UNAM, a mi estancia aquí. Tampoco, algo que siempre me gusta decir mucho, es que no me gustan estos patrioterismos universitarios, así les digo yo, ¿no? Entonces, la gente que se siente, ay, sí, yo soy Puma y voy al partido y me siento muy universitario, para mí eso es algo que yo llamo como patrioterismo universitario barato, ¿no? Entonces, tampoco me siento identificado con el azul y el dorado, ¿no?, de la UNAM. Para mí, ser universitario o pertenecer a una comunidad como lo es la UNAM, pues no consistiría más en ello, sino más bien en valorar el espacio, el tiempo en el que estoy, la enorme oportunidad, el enorme privilegio que significa estar aquí, no solo en la UNAM, porque también hay otras sedes, ¿no?, las famosas, la FES Acatlán, ¿no?, la FES Zaragoza, etcétera. También son espacios de conocimiento muy importantes, pero también el enorme goce y privilegio que es estar aquí en Ciudad Universitaria, ¿no? Ya lo veíamos en un diplomado con la doctora Marinoel Gras, si no me equivoco, ¿no?, de todo lo que significa estar aquí. Y bueno, casi siempre que llego a clase, aunque llego sin desayunar, cansado, desvelado, con los problemas del día a día, y entro al salón de clases y veo a la profesora, al profesor en círculo discutiendo con los alumnos algún tema de poscolonialidad, historia ambiental, historia urbana, temas muy selectos, y como de fondo veo las islas o el jardín central, ¿no? Veo rectoría, veo paisaje universitario, y digo, pues casi cada mañana agradezco mucho la oportunidad de estar aquí,
porque es un privilegio, es una oportunidad, y estoy siempre muy consciente de que lamentablemente la gran mayoría del grueso juvenil pues no tiene esta posibilidad, ¿no? De dar este lujo casi, ¿no? De tomar una pausa en nuestra rutina y dedicarnos al estudio de temas a veces tan selectos, tan exquisitos, ¿no? Como los que tratamos, sobre todo aquí en Filos, ¿no? En Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Te puedo decir más como mi experiencia como universitario, lo que ha representado la UNAM. Bueno, uno de los momentos más magníficos que he tenido es estar en la Sala Mexicana. La Sala Mexicana es un espacio dedicado a las colecciones más antiguas que pasaron por manos inclusive de Carlos de Sigüenza y Góngora, de la antigua Biblioteca Nacional, ¿no? De la época virreinal, que el propio Sigüenza y Góngora rescató del incendio de 1692, si no me equivoco, si no me falla la memoria, del botín del Parián, ¿no? Ese es un espacio que creo que todo universitario que realmente quiere encarnar valores universitarios, más allá de venir a echarle porras al equipo de fútbol, creo que es un espacio magnífico. Es una sala redonda donde los libros te cobijan realmente, y hay ediciones exquisitas, como le dicen, ediciones originales. ¿Cómo se les llama las ediciones originales? Las que vienen de la imprenta de Gutenberg. Ahorita me acuerdo, ahorita viene en memoria, ¿no? Entonces, eso fue durante un diplomado de Historia de la Ciencia que tomé en el ISUE, y bueno, tuve la oportunidad de tener en mis manos, por ejemplo, la primera edición del Discurso del Método de Descartes, la primera edición de la Óptica de Newton, ¿no? Entonces son momentos que como universitario yo tengo en mi memoria, valoro muchísimo. Pues sí, creo que básicamente sería lo que puedo decir por el momento. Bueno, pues me voy probablemente por lo negativo, tal vez porque soy muy criticón, ¿no? Como decía Popper, ¿no? La única forma en la que hay progreso en la ciencia es a través de la crítica. No sé, siempre se me da muy bien la crítica, entonces me voy a ir más por lo negativo. Híjoles, pues creo que no hay una cultura de cuidado del espacio en el que estamos, ¿no? Es algo general de lo que se habla, no el profesor, bueno, más bien el estudiantado creo va más dirigida a mi crítica, no adquiere cuando entra a Ciudad Universitaria una dimensión integral, ¿no? De lo que significa estar aquí, y por lo tanto no hay un cuidado como tal de las instalaciones, ¿no? Entonces eso no me gusta mucho. Son pocas las cosas que no me gustan de Ciudad Universitaria. Para mí es más bien una especie de oasis, ¿no? En esta jungla urbana en la que vivimos. Entonces ya desde el momento en que me subo en un Pumabús, pues es para mí ya desconectarme de mi propia realidad cotidiana, ¿no? De mi trabajo, de mi vida, ¿no? Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, desde luego. Una de ellas, pues sí, probablemente sea el Pumabús, ¿no? Tal vez hacer otro tipo de paradas de instalaciones. Siempre me ha molestado mucho estos Pumabús que tenemos, ¿no? Que priorizan mucho los asientos cuando la demanda es más, y podrían tener otro tipo de diseño, ¿no? Para movilizar más estudiantado en las horas pico. ¿Qué otra cosa? Pues sí, probablemente las cafeterías, aunque no me molesta mucho el tema, aunque bueno, tengo como referente pues sí la cafetería de la UAM Xochimilco. Yo tuve la fortuna de estudiar en la UAM Xochimilco y teníamos una cafetería literalmente tal cual subsidiada, ¿no? Entonces ahora me arrepiento mucho, y mis agradecimientos de la tesis que hice, debí de haber puesto la cafetería, porque sin esa cafetería subsidiada yo difícilmente se me hubiese complicado mucho más en el tema económico terminar mis estudios. Cuando estudiaba biología en Xochimilco, pues realmente desayunar me costaba 10 pesos y era un desayuno súper nutritivo, balanceado. La comida en ese entonces estaba en 5 pesos, y todavía me acuerdo que a las 5 de la tarde, pues ya acá tipo inglés, no era la hora del café y las galletas, entonces el café me costaba $2.50 y las galletas otros $2.50. Entonces con 20 pesos al día, o sea, un estudiante de bajos recursos pues realmente la libraba muy bien, ¿no? Creo que sí sería un impacto importante aquí en CEU. Algo que me molesta mucho pues sí es el tema de los cuates que tenemos aquí a la vuelta, ¿no? Justamente creo que ahí las autoridades ya de plano
también los entiendo, ¿no? Se rindieron. En una ocasión escuché a una rectora en la UAM Xochimilco, ¿no? Decir que ser rector significaba ser algo así como ser presidente sin un ejército, ¿no? Entonces no tenías fuerza de normativa, de coerción. Entonces, por un lado también entiendo a las autoridades universitarias, pero también pues sí es bastante ya desagradable que hay espacios completos como el pasillo de filosofía y letras que han sido pues realmente cooptados, ¿no? No digo que esté bien o mal, yo siempre pienso que hay un momento, ¿no? Y un lugar para todo, pero sí es como muy lastimoso, ¿no? Esa imagen. ¿Qué otra cosa podría pensar? Bueno, como estudié biología, pues siempre he tenido cierta o mucha sensibilidad hacia la naturaleza, principalmente hacia las plantas, y algo que también pues no sé si me molesta, pero creo que puede mejorarse bastante es el tema de las áreas verdes en CEU, ¿no? Que se ha avanzado ya bastante, sobre todo en el Instituto de Geografía, con el rescate del famoso Geopedregal, pero también aquí en el Jardín Central o en las islas creo que se puede hacer un trabajo también de restauración urbano ambiental muy importante, ¿no? Para empezar por el retiro del pasto, ¿no? Muchas veces pisamos algo tan común como el pasto, pero es una especie invasora que pocas personas saben, y si no me equivoco, probablemente sí, creo que es la especie es Episetum clandestinum, ¿no? Es una especie importada de África, altamente invasora, muy resistente, que valdría la pena retirarse, hacer un cambio de arbolado, ¿no? Hay mucho arbolado que ya está muy lastimado, que también es invasor. Se puede hacer un trabajo desde la arquitectura del paisaje, ¿no? Tenemos muy buenos arquitectos del paisaje en la Facultad de Arquitectura, gente que también trabaja cuestiones de jardinería urbana en ecología, en biología. Entonces creo que es un tema pendiente que siempre me estoy fijando, ¿no? En las áreas verdes, aunque creo que pasa desapercibido, ¿no? Otro tema que también me molesta, que nos afecta como comunidad directamente, pues es el tema del famoso auditorio Justo Sierra Che Guevara, o como le quieran llamar, que pues ya lleva 26 años, ¿no? También tomado, y es un tema también muy, muy delicado que obviamente pues como universitario o como usuario de estas instalaciones pues también es un tema que salta a la vista, ¿no? Que también molesta, como dices, bueno, ¿y esta gente qué sí representa? ¿Qué representa? ¿Qué lucha? ¿No? ¿Por qué sigue ocupando este espacio? Un tema complicado. Sí, básicamente eso es lo que pudiese decir por el momento. Excelente pregunta. Mira, cuando yo estudiaba biología en la UAM Xochimilco, en el 12º trimestre, ya al final de la carrera, me topé con un librito, uno de mis libros de cabecera que han sido esenciales gracias a mi maestra de restauración ecológica, la doctora Vicky o Virginia Cervantes. Ese libro que lo llevamos como cabecera en el 12º trimestre, que era de análisis de sistemas ecológicos complejos, si no me equivoco, no me falla la memoria. La maestra se dedicaba pues justamente a la restauración ecológica. Ella tomaba como base teórica la teoría general de los sistemas. La teoría general de los sistemas es una propuesta teórico-metodológica que desarrolla el biólogo, precisamente un biólogo tenía que ser, y también filósofo cercano al Círculo de Viena, que fue el doctor Ludwig von Bertalanffy, ¿no? En esa teoría de los sistemas él aborda desde otras muchas cosas pues la noción de sistema, y la noción ya se adelanta a la noción de complejidad, ¿no? ¿Qué es un sistema complejo? Bueno, yo siempre digo que la complejidad es justamente cuando se entrelazan, se entrecruzan naturaleza y cultura, hombre y ambiente, ¿no? Estas dos antítesis, ¿no? que es la herencia finalmente que nos ha dejado tanto el positivismo como el proyecto de modernidad, ¿no? Como diría ahorita me viene el nombre del maestro, Stephen Toulmin, ¿no? En The Hidden Agenda of the Modernity, algo así, no me acuerdo bien del título. La agenda oculta de la modernidad, Cosmópolis se llama su libro. Es básicamente esta herencia a separar, a fragmentar la realidad, que es a lo que se opone justamente el pensamiento complejo. Entonces, respecto a tu pregunta, pues a partir de esa lectura, la teoría general de los sistemas, Bertalanffy propone un abordaje, en ese entonces le llamaban holístico, ahora le podríamos decir integral, complejo, ¿no?
de tanto de ciencias sociales, que era una preocupación permanente en Bertalanffy, como desde las ciencias biológicas, las ciencias físicas, ¿no? No tanto desde una perspectiva jerarquizante, sino desde desde una perspectiva plural, ¿no? En donde no hay jerarquías entre la ciencia física o la matemática por encima de las ciencias sociales, que era el proyecto comtiano, ¿no? Que veía la sociología, o aspiraba a ser la sociología como la física de las humanidades, ¿no? También Kant en algún momento también desde esa perspectiva jerarquizante así lo propuso, ¿no? Él se quería convertir en el Kepler o en el Copérnico, ¿no? de la historia precisamente, ¿no? No es una perspectiva plural donde las disciplinas coexisten, se entrelazan, se unen para abordar un único objeto de estudio, que es la realidad, ¿no? Nuestra realidad, ¿no? Entonces, ese librito me marcó profundamente. Los invito a todos, siempre invito a todos a leer la teoría general de los sistemas. Y otra lectura fundamental que también creo que me marcó mucho, y que también Bertalanffy, el autor de esta teoría, cita, era el libro Las dos culturas, del filósofo Charles Spencer Snow. En Las dos culturas, este filósofo, que también era científico, si no mal recuerdo, pues básicamente aborda esta dicotomía, ¿no? Estas antítesis entre ciencias sociales, humanidades, ciencias físicas, matemáticas, naturales, ¿no? Y él lo ilustra de una manera muy coloquial en una cena. Él lo relata, donde gente que se dedicaba a la dramaturgia, a las humanidades, pues no sabían de qué trataba la tercera ley, ¿no? de la materia de Newton, y viceversa, ¿no? Gente que se dedicaba a estudios de evolución jamás en su vida habían leído algo de Shakespeare, ¿no? Y desde esa crítica empieza a abordar también pues un poco lo que es ahora comprendemos como el pensamiento complejo, ¿no? Entonces a partir de ese momento empiezo a leer algunas otras cosas y más, ya traía un poquito la espinilla. Me doy cuenta que realmente no tendríamos por qué ver como por ejemplo la biología y la historia como antítesis, sino más bien son dos caras de la misma moneda. No sé, yo sostengo, por ejemplo, cuando suelo dar una clase de introducción a la historia ambiental, como a manera de provocación también a mis compañeros estudiantes, siempre les digo, la evolución es un proceso histórico para mí, ¿no? Porque si restringimos nuestra noción de histórico a lo historiográfico, pues estamos dejando de fuera muchísimo, ¿no? Tanto plantas, animales, microorganismos, todos tienen una historia evolutiva, ¿no? Y anteriormente así se entendía, ¿no? La historia natural, pues la historia es natural como la naturaleza es histórica, ¿no? Entonces siempre trato de tener estos autores presentes para discutir o ir un poco contracorriente a esta noción dicotómica, ¿no? De lo que son las ciencias sociales o lo que el historiador debe de estar haciendo y lo que el biólogo tendría que estar haciendo, y por lo menos lo intento ponerlos a dialogar, ¿no? Ambas disciplinas o inclusive otras más disciplinas, desde una perspectiva pues transdisciplinaria, ¿no? Multi, inter y transdisciplinaria, más allá de los discursos vacíos, porque también lo he visto mucho aquí en la facultad, o lo veo en las universidades, los profesores o la gente los académicos pues se llenan, siento yo, ahí va mi crítica, mucho la boca, ¿no? de la transdisciplina, la interdisciplina, pero creo que más allá de eso es un valor epistémico, y si se me permite, cuando el académico, el científico lo lleva a la praxis, creo que se convierte más bien en una virtud epistémica, ¿no? Es un valor epistémico que debemos encarnar como académicos, como científicos sociales, naturales, o en la categoría que se quiera, y que debe estar permanente en nuestra formación, ¿no? Y me queda mucho la anécdota cuando estaba haciendo mi tesis en el Instituto de Biotecnología, y yo ya tenía todas estas preocupaciones o estas ideas en la cabeza, y le digo a mi asesora de tesis, ¿no? Le digo, oiga, es que yo quiero pues hacer trabajos con historia, ambiente, geografía, ¿no? Y estaba platicando con ella, una doctora muy linda, y me dice, es que algo con lo que hasta la fecha yo no comulgo, me dice, es que nosotros no somos los transdisciplinarios, ¿no? Sino es la investigación la que es transdisciplinaria. Desde entonces no le repliqué nada, me quedé pensando, pero pues es que eso va en contra justamente del principio de la Gestalt, ¿no? La Gestalt que propone que el todo es la suma de las partes, ¿no? Entonces no se trata nada más de que el biotecnólogo envíe su parte de la investigación, el historiador haga los antecedentes históricos y el geógrafo haga el mapa y lo juntamos y a ver qué sale. Eso para mí no es trabajo transdisciplinario, sino que la transdisciplina tendría que convertirse en un valor epistémico que tengamos en nuestra propia formación, ¿no? Entonces
puedo pues señalar algunas otras cosas más, pero más o menos ese es mi campo, yo creo, filosófico en el que me muevo y por el cual estoy aquí en historia actualmente, intentando hacer dialogar estas disciplinas, intentando que algunas otras personas piensen como yo, ¿no? O mejor todavía. Pues mira, esa es creo que la pregunta del millón, ¿no? Objetivos, metas, hacia dónde vamos o hacia dónde voy. Hace unos momentos estábamos hablando del performance o del montaje artístico que vimos en una de las sesiones del diplomado, ¿no? De Francis Alice, de un cuate que en los años 90 recorre las calles del centro histórico, arrastrando o más bien empujando un bloque de hielo inmenso, que después de unas horas de haber recorrido quién sabe cuántos kilómetros, el bloque termina en un pedacito de hielo y al final pues el esfuerzo parece inútil, ¿verdad? Y ese bloque de hielo parece ser nuestra vida, nuestras metas, nuestras ambiciones, ¿no? Nuestro motivo de ser, de estar aquí, ¿no? Si me hubieses hecho esta pregunta hace 10 años, pues te hubiese contestado otra cosa distinta. O sea, actualmente tengo 31 años y mis metas y objetivos cuando tenía 19, 20 años pues eran completamente, pues si no distintos, siempre han permanecido en la academia, en lo intelectual, acá en lo sesudo, también en el tema ambiental, en el tema social, pero sí era como creo que disparatados, ¿no? A esta fecha ya me veía con la vida yo creo que resuelta, ¿no? Con mi postdoctorado y en el extranjero, etcétera. Bueno, uno es joven y es soñador, ¿no? Entonces quizás en base a la experiencia que uno va tomando, pues ahora me cuesta un poquito más trabajo, ¿no? Responder de forma más realista esa pregunta y también me da miedo responder, ¿no? ¿Qué tal si veo esto dentro de 10 años y digo, no, me fue mucho peor o tal vez inclusive esperemos, ¿no? Diga, no, te fuiste por lo bajo, ¿no? Te fue mucho mejor. Creo que conforme nos vamos haciendo más grandes también nuestras ambiciones van disminuyendo, creo, ¿no? Para bien, ¿no? Nos hacemos más realistas en el lugar en el que estamos, en nuestras posibilidades, decía Ortega y Gasset, de nuestras circunstancias, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias, y pues sí tenemos que planear en base, sí, a lo que queremos, a lo que queremos llegar a ser, pero pues también partiendo de las circunstancias materiales, económicas, epistémicas, sociales, de nuestro capital cultural, etcétera, ¿no? De nuestra posición en el mundo. En base a ello, me aventuraría a decir que metas a corto plazo, ya no pienso mucho a largo plazo, la verdad la vida da muchas vueltas, pero a corto plazo pues espero terminar esta carrera en historia, ya espero en 2 años máximo, los créditos, hacer el servicio social. Aún no tengo muy presente en la mente en qué me gustaría hacer el servicio social, aunque tal vez me gustaría regresar al Instituto de Biología, tal vez al herbario, ¿no? Algo de biología, no irme a meter a un archivo, a hacer un servicio social, porque siempre aprovecho públicamente para decirlo, creo que voy a ser un mal historiador, y digo que voy a ser un mal historiador no tanto por mis capacidades cognitivas o por las ideas que tengo, sino por lo que gremialmente se considera como interesante. A mí no me parece lo más atractivo del mundo, entonces pasarme las horas encerrado en un archivo paleografiando o haciendo ese tipo de cosas, pues no. También, como la otra cara de la moneda, pues probablemente también sea un mal biólogo, porque también lo que gremialmente se acepta como muy atractivo para los biólogos, pues también para mí no me ha resultado tan atractivo. Pero tal vez, como dice el maestro Alfred Crosby, que es el padre de la historia ambiental, tal vez sea un mal historiador, un mal biólogo, pero tal vez sea un extraordinario biohistoriador, ¿no? La mezcla de las dos, espero. La tesis, pues sí, es un requisito. Quisiera saltarme la tesis porque ya aprendí de la licenciatura pasada que para empezar no vas a descubrir el hilo negro, entonces por más que te tardes, pues no por más preciso o exquisito que quiera hacer, pues no va a marcar la diferencia. Entonces es más bien un trámite administrativo, y eso me lo decía una de mis profesoras, pero en ese momento no le presté atención. Pero quizás se empiece a perfilar algún tema. Obviamente va a ser sobre historia ambiental o ecología histórica, historia del clima en la Cuenca de México, que es en la región que más me centro, y probablemente algo muy acotado, ¿no? Tal vez ya no tan amplio. Por ejemplo, hay un tema que me gustaría abordar
No sé si sepan los compañeros o la gente que me llega a ver en el futuro, pero para mí personalmente el padre de la climatología en México no es Bárcenas en el siglo XIX, sino es el padre José Antonio Alzate. Alzate durante espacio de 30 años se dedicó día, tarde y noche a hacer observaciones meteorológicas, ¿no?, de la cuenca de México. Y esa información está ahí en bruto, ¿no? Y creo que a partir de esos casi 30 años, que es justamente lo que dura una serie climatológica, una serie climática, pues podría ser una investigación interesante, ¿no?, sobre cómo era el clima en la ciudad, en la cuenca de México en el siglo XVIII. Y bueno, el propio Alzate en sus anotaciones ya se quejaba justamente del cambio climático. Él paradójicamente decía, es que las estaciones ya no son lo que solían ser antes, ¿no? Yo decía, bueno, si ya en el siglo XVIII, mucho antes de lo que conocemos como cambio climático, ya habían gentes que a base de observación instrumental meteorológica se quejaba del cambio climático. Bueno, ¿qué pensaría ahora? Y también un poco para moderar, ¿no?, nuestro pesimismo climático, ¿no?, un poco al respecto. Híjoles, ¿qué es la vida? Vaya pregunta que le haces a un biólogo, precisamente. O sea, si le preguntas a un biólogo qué es la vida, se va a tardar en responder. Lo mismo pasa con un historiador, ¿no? Tú lo sabes. Le preguntas qué es la historia a un historiador, y si uno se queda pensando, no es por ignorancia, sino al contrario, ¿no? Es por todo lo que implica esa pregunta, ese fenómeno, ¿no? Fíjate, es curioso, pero hay una doctora, Ana Barahona, ¿no?, en uno de sus libros, de sus compilaciones, ¿no?, justamente menciona que la vida es la gran invención de las ciencias biológicas decimonónicas en el siglo XIX, ¿no? Antes de eso, los naturalistas no se cuestionaban sobre el fenómeno per se de la vida, sino más bien sobre los organismos naturales, las formas, etc. Es a partir de que la biología se empieza a conformar que la vida, en tanto fenómeno de estudio, empieza a tomar su propio lugar, su propia relevancia. Desde un aspecto científico, pues todavía los científicos no se ponen de acuerdo, ¿no?, respecto a qué es ese fenómeno, esa cosita, esa palabrita que llamamos vida, ¿no? Uh-huh. Es un conjunto de fenómenos metabólicos que coexisten. Es más que la suma de las partes, como diría la teoría de la Gestalt. Es un fenómeno respiratorio, es un conjunto de todo actuando al mismo tiempo. Hay principios vitalistas detrás de ello. Bueno, ya el vitalismo quedó muy atrás, pero bueno, aún así, ¿no? Ahora, más allá de mi formación técnica o profesional, pues obviamente el fenómeno de lo vivo de la vida excede, ¿no?, las disciplinas, excede cualquier descripción técnica o científica que podamos hacer de ella, ¿no? Y aquí ya entraría tal vez mi parte más de formación humanista, ¿no? La vida, vaya palabrita, ¿no? Dice Gilbert Bécaud en una de sus canciones, ¿no? Me la vi, se la vi, ¿no? Y respira Bécaud y se resigna, ¿no? Pues sí, ¿qué es la vida? Vaya pregunta. Lo sigo pensando, no es como que una respuesta a bote pronto que te pueda dar. Estamos vivos, sabemos que estamos vivos, pero ¿qué es la vida, ¿no? ¿Qué significa estar vivo? ¿Qué significa estar aquí y ahora, ¿no? También un poco más tal vez antropológico, ¿no? ¿Qué le da significado a lo vivo, a la vida? Pues la muerte, ¿no? Lo inerte, ¿no? Únicamente cobramos sentido de lo importante, de lo precioso que es estar vivos cuando ya estamos pues en el umbral, ¿no? Casi en el más allá, ¿no? Únicamente cuando tenemos enfermedades, cuando apreciamos la salud, y yo creo que también ocurre lo mismo con la vida, ¿no? Es justamente ya en las postremerías de nuestro trayecto en este lugar, cuando empezamos a cobrar un poco más empezamos a tomar más aprecio, empezamos a reflexionar en torno a eso, ¿no? Que se nos es dado, que damos por hecho y que vamos pues por el camino, ¿no? Por la vida tal cual, sin tomarnos un poco a reflexionar sobre ello. Creo que esa pregunta, si me la haces, tal vez estemos los dos ya cuando tengamos 80 años, 70 años, tal vez quizás pueda balbucear alguna respuesta, pero bueno, todavía me siento joven, ¿no? Entonces preguntarme sobre la vida, la muerte, son temas que no están todavía en mi panorama, ¿no? Y espero que no lo estén muy pronto.
pues te puedo responder eso de bote pronto. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué le recomendaría a tal vez a alguien que está por ingresar a la universidad, que tiene 18, 20 años o 30 años o 40 años, que es su primera carrera, su segunda carrera, su tercera carrera? No hay ningún problema, ¿no? Que ya es la quinta vez que lo va a volver a intentar. Pues más allá de estos discursos trillados, ¿no? De no te rindas, échale ganas, híjoles, la verdad es que la situación se pone cada día más complicada, y estudiar hoy una formación científica humanista pues no te garantiza absolutamente nada, y menos si eres de la clase baja, que es la realidad, ¿no? O sea, siempre digo que hubiese querido nacer hace 70 años, ¿no? Cuando todavía tener una formación, ¿no? Si era garantía de algo. Pero más allá de eso, y retomando la primera pregunta que me hacía sobre la educación, creo que sí es importante, ¿no? Más allá de cualquier garantía, si te gusta, si es lo que te gusta, pues hazlo, ¿no? Si te quieres desmañanar leyendo ensayos o resolviendo ecuaciones diferenciales, yo qué sé, lo que te mueva, hazlo. Si lo que quieres es estar aquí en CU, en una FES, en una UAM, en Chapingo, en alguna universidad estatal, pues hazlo, más allá de nuestras circunstancias, donde siempre hay que nadar o intentar nadar a contracorriente, aunque también a veces hay que nadar de a muertito y hay que aceptar las circunstancias, la vida tal cual nos es dada, ¿no? Eso que se nos es dado, y a veces también es válido nadar de a muertito, orillarse un rato, tomar al descansar y otra vez volver a nadar contracorriente. Ahora también algo que siempre digo, o sea, si de plano ves que lo tuyo no es echar sesos, no es sentarte en un pupitre, ¿no? Sin desayunar, cansado, a ponerte a discutir temas de poscolonialidad, temas exquisitos, o sobre alguna especie de invasora de pasto, o yo qué sé, ¿no? Sobre alguna fórmula matemática abstracta, pues también la universidad es algo que eso creo que sí, nunca lo he escuchado. La universidad no es un lugar para todos, es un lugar para la gente que quiere estar, que quiere hacer cosas. Y si de plano no te gustan los estudios, eres una persona, un chico, una chica, un chico, que sea abocada tal vez al tema de los deportes, o al tema manual, o al tema empresarial, te guste el billete, pues también es válido. Tampoco vengas a perder el tiempo aquí 4 o 5 años torturándote, ¿no? Matándote, intentando hacer algo que no va contra tu natura, ¿no? Entonces también reflexiónalo. La universidad tampoco realmente lo es todo. Muchas veces es mejor ya aprovechar la juventud, ¿no? Para meterse a trabajar, para emprender, para poner un negocio, o para dedicarse al deporte o alguna otra cosa, alguna actividad artística que no necesariamente requiera de una formación. Bueno, sí soy de la opinión que sí requieren cierta formación, sobre todo ahora con el arte VIP, el arte postmoderno, que dices, bueno, pero ya ese es otro tema de otra discusión, ¿no? Pero entonces, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo que decía, no me acuerdo si era Platón, me falla la memoria a estas horas, o Aristóteles, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Regresamos a esa enseñanza básica, conócete a ti mismo. Si lo que de plano te gusta es estar aquí, producir conocimiento, quemarte las cejas, adelante, a nadar contracorriente. Y si no, tampoco fuerces algo que no está de ti, porque también lo hemos sufrido, ¿no? Con ciertos compañeros que dices, ay, ¿qué haces de aquí, mano? Pero pues fueron los papás, ¿no? Ay, no, es que mi hijito tiene que estar en la universidad. Pues sí, pero el hijito no da las cualidades para trabajo académico, da las cualidades para otro tipo de actividades súper necesarias, ¿no? Trabajo empresarial, deportivo, de servicios, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, conócete a ti mismo. Con eso cierro mi participación.